En el verano del 2014, el mundo entero puso sus ojos sobre Brasil, la tierra del fútbol, la tierra de los pentacampeones, la tierra que parió a las mayores leyendas, abrió sus puertas para albergar la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que empezó como un sueño se convirtió en una de las historias más salvajes, sorpresivas y legendarias. El mundial donde todo lo inesperado ocurría, la Copa del Mundo de las mayores humillaciones, pero también de las mayores revelaciones. El mundial del 7-1, el mundial del llanto de Neymar y el grito espartano de un desconocido James Rodríguez. Sería el mundial donde presenciaríamos a la verdadera Argentina de Messi, un Messi reventando su época más prime, el mundial de la Cenicienta Costa Rica de Keylor Navas, el famoso no era penal de Robben contra México, el escándalo de la España que no podía ni mantenerse de pie, y sobre todo sería la copa de una Alemania que había llegado dispuesta a la guerra, la generación alemana que no tenía piedad, la Alemania de Miroslav Klose, Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos, Podolski, Schweinsteiger, Özil y paren de contar, la Alemania que retrasó durante 8 años más los sueños maradonianos de la Argentina de Messi. Fue una Copa del Mundo que lo tuvo todo, y a continuación hoy repasaremos su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. El Mundial de Brasil llegaba en medio de muchas turbulencias. Era la segunda copa que Brasil organizaba en su historia, pero para esa época del 2014, la economía brasileña pendía de un hilo y habían revueltas sociales que reprochaban los milmillonarios gastos del gobierno en los estadios. No había dinero y el poco que había lo invertían en el fútbol. La mascota se llamaba Fuleco, un armadillo específico del Amazonas brasileño que está en especie de extinción. Fuleco mezcla el nombre del fútbol y la ecología. La pelota oficial se llamaba Brazuca. No era tan linda como la Jabulani, pero de igual forma se ganó el corazón y los recuerdos de millones. Sin embargo, la gran novedad de este mundial sería la tecnología. Antes de que existiera el VAR en este mundial de Brasil, se utilizó el sistema de líneas que detectaba si una pelota entraba o no. Además, ahora los árbitros usaban el famoso spray para marcar las líneas en los tiros libres. Si bien ya dejemos de lado un poco todo este contexto cultural, arranquemos. En el grupo A, la anfitriona inauguró el mundial remontando 3-1 a la Croacia de Luka Modric en Sao Paulo. Había un sentimiento agridulce, ya que Marcelo marcó en su propia puerta. Miren esto, el primer gol de toda la Copa del Mundo fue un autogol de Marcelo para el país anfitrión. Este tan solo era el presagio de la maldición que Brasil sufriría más adelante en su propio mundial. Pero bueno, no nos adelantemos. En este partido debut, Neymar Jr. le daba vuelta a la noche metiendo un doblete de goles. Eran los tiempos de cuando Neymar sí quería ser el bendito rey de este deporte. En el segundo partido ante México, los brasileños literal no pudieron contra las paradas del Memo Ochoa, el porterazo que únicamente aparece en los mundiales. 0-0. Pero para el tercer partido, los brasileños goleaban a la Camerún de un ya veterano Eto'o, 4-1. Neymar en su prime volvió a meter otro doblete de goles. Por otro lado, la México linda y querida se clasificó como segunda de grupo tras vencer a Camerún 1-0 y a Croacia 3-1. El Rafa Márquez y el Chicharito dejaban sin mundial las leyendas de la talla como Luka Modric. En el grupo B, la vigente campeona España sufría la venganza de su eterna rival Holanda. 5-1 cayeron con aquel icónico gol de cabeza voladora de Robin van Persie. Los holandeses barrieron a España, desquitando
quitándose un poco de la anterior final del Mundial que sufrieron en el 2010. Aquella España que no supo defender el título caerían ante la Chile de Vargas y Alexis Sánchez 2-0. La roja chilena gozaba de una generación dorada y se clasificaron de segundos de grupo tras también ganarle 3-1 a Australia. El escándalo sería España, quien no pudo pasar ni de la fase de grupos. La roja española sufría la muy conocida maldición del campeón. Adiós. En el grupo C tendríamos a una de las más grandes revelaciones en la historia de los mundiales, Colombia. La Colombia del tartamudo del fútbol James Rodríguez, el país cafetero, conquistó las 3 victorias de la fase de grupos: 3-0 contra Grecia, 2-1 contra Costa de Marfil y 4-1 ante Japón. James marcó en las 3 victorias. Dejaría literalmente tirados a punta de gambetas a los japoneses en la última noche, 9 puntos. Grecia se metió de segunda de grupos tras vencer a Costa de Marfil 2-1 con un gol de penal agónico a último minuto. El grupo D sería el famoso grupo de la muerte: Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica. Otro grupo donde veríamos a una de las mayores revelaciones también del mundial, la Costa Rica de un joven cristiano y soñador, Keylor Navas. Se impusieron ante la temida Uruguay de Suárez, Cavani y Forlán. Remontaron el partido para una victoria 3-1. Luego un gol de Brian Ruiz le daba la clasificación a los ticos ante la ya no tan temida Italia. Los italianos se jugarían el pase a octavos de final contra los uruguayos, quienes venían de vencer 2-1 a Inglaterra. Sí o sí necesitaban la victoria ante la zurra italiana. Luis Suárez quería esa victoria como fuese, no importa si fuese de manera sucia. En el 2010 se consagró con la mítica mano ante Ghana y en este 2014 pasaría a la eternidad tras el famoso mordido al hombro de Chiellini. El caníbal del fútbol sería expulsado con roja directa no solo del partido, sino de la mismísima Brasil. A pesar de que Uruguay ganó con un gol de Godín al minuto 82, Luis Suárez fue expulsado del plantel. Se fue al día siguiente de Brasil pese a la clasificación de Uruguay a octavos. Además de ello, sufrió 4 meses de suspensión que lo hizo perderse de sus 5 primeros partidos debut con el Barcelona. La FIFA le dejó caer todo el peso de la ley. ¡Qué loco! La reveladora Costa Rica pasó de primera de grupos, mientras que los uruguayos de segundo. En el grupo E tendríamos a la Francia de Benzema y el único mundial de su historia. Marcó un doblete en el debut contra Honduras. Su primer gol sería también el primero donde la tecnología se pondría a prueba dentro de una Copa del Mundo. Esto tras la verificación de que la pelota sí habría pasado la línea de meta. Era el VAR antes de que existiera el VAR. La breve Francia de Benzema, Pogba y Griezmann pasaron de primera de grupos con 7 puntos, aplastando a los suizos 5-2 y empatando 0-0 ante la tímida Ecuador de Valencia. Suiza pasó de segunda tras también vencer a los ecuatorianos y a los hondureños. En el grupo F, la verdadera Argentina de Messi pasó invicta en la primera fase. Se impuso ante Nigeria 3-2 tras una masterclass de Leo con su doblete de goles, incluido uno de tiro libre. 2-1 ante Bosnia con un gol maradoniano de Messi que literalmente harían chocar a los defensores contrarios. Y contra Irán ganaron agónicamente con un fusilazo del Mesías al minuto 91. La verdadera Argentina de Messi pasaba invicta, mientras que Nigeria la acompañaba de segunda de grupos con 4 puntos, una victoria y un empate. En el grupo G, Alemania comenzó más que goleando, triturando a la Portugal de un desaparecido Cristiano Ronaldo. El psicópata de Thomas Müller marcaría un hat-trick. Los teutones empataron contra Ghana y vencieron por la mínima a Estados Unidos. La Portugal de Cristiano agonizaba tras empatar 2-2 ante los gringos. Sin embargo, algo peor pasaría.
Desde el gobierno de Portugal llamaron de urgencia a Cristiano Ronaldo. Recibió la noticia de que su madre, tras ver los malos resultados de su hijo por la televisión, se descompensó. Cristiano Ronaldo decidió tirar por la borda la Copa del Mundo en honor a su mamá, y tiene razón, el mundial no vale de nada si la salud de tu madre se pone a riesgo tras cada partido. Cristiano en vivo y con cámaras llamaría a su mami y le diría que tranquila, la Copa del Mundo no vale de nada como para poner su salud a riesgo. Es solo un partido, le diría, que mejor ni los viera y que dejara la tensión de lado y que se tomara los medicamentos. Miren ustedes mismos. Já tomou os calmantes? Não, já tomou os calmantes. É só um jogo de futebol, não é nada mais. Isto não é de vida ou de morte, ninguém vai morrer. Já vou tomar agora, porque já estou a sentir. Já sinto na frente. Dá-me os chinelos, eu vou dar. Sei, mas dá-me os chinelos que eu vou dar uma volta aí. Portugal tenía que ganar por goleada a Ghana si querían pasar de grupos, pero no, solo ganaron 2-1 y los norteamericanos se clasificaron por la diferencia de goles. En el último grupo, el grupo H, la dorada generación de Bélgica también ganó sus 3 primeros partidos invictos. La generación de Kevin De Bruyne y Lukaku se impusieron ante Argelia 2-1, ante Rusia 1-0 y ante Corea 1-0 también. Argelia los acompañó clasificándose como segunda de grupos. Y bien, hasta aquí culminan todas las fases, se acabaron las matemáticas, no hay segundas ni terceras oportunidades para nadie. Llegamos a la muerte súbita, donde los más fuertes sufren, donde para muchos es aquí donde verdaderamente arranca el mundial, octavos de final. La Brasil anfitriona lo pasó bastante mal para poder eliminar a la roja chilena. David Luiz marcó el primero en lo que parecía visiblemente un autogol chileno, pero más adelante el niño maravilla Alexis Sánchez empataba para amargarle la tarde a los locales. El partido era un toma y dame, estaba para cualquiera. Se fueron a la prórroga y allí veríamos el palo de Pinilla, que casi dejaba fuera a Brasil en los octavos. La asfixiante tarde culminaría en penales y el propio Pinilla, Alexis Sánchez y Jara fallarían desde la muerte súbita en los 11 metros. Brasil pasaba a cuartos. Ahora la otra peso pesada nación que sufriría sería Alemania. Sí, los mismísimos alemanes sufrieron ante la Cenicienta de Argelia, quien pudo mantener el arco 0-0 para irse a la prórroga. Querían llevar el encuentro a penales, pero un golazo de Schürrle al 92 y de Özil al 119 clasificaron a los teutones a cuartos 2-1. Y bien, ahora Uruguay sufriría en gran manera la baja del caníbal de Luis Suárez. Se enfrentaban contra una Colombia inspirada gracias a su James Rodríguez. Este sería un evento canónico. Literal fue el partido apoteósico por el cual el Real Madrid se obsesionaría en fichar al colombiano. Fue el partido donde James le reventaría el arco a los uruguayos, bajándola de pechito y reventándola desde fuera del área. Fue la noche más gloriosa del fútbol colombiano. Por primera vez en la historia llegaban a los cuartos de final. Colombia 2, Uruguay 0. A diferencia de ellos, la nación mexicana no pudieron romper su maldición del quinto partido, y este sería el más doloroso de todos. Sí, el famoso denominado no era penal contra Holanda. En un inicio el Tri se adelantó con golazo del Ronaldinho mexicano Giovanni Dos Santos, pero luego sufrieron de la hostil remontada. Schneider empató al minuto 88 y Robben se inventó el fatídico penalti en el alargue. México, de la manera más sucia e injusta posible, quedaba otra vez eliminada en octavos de final. Francia se enfrentó a una Nigeria comandada por un porterazo que paraba misiles, no podían con él. Sin embargo, Benzema, Pogba y
Griezmann insistieron tanto que finalmente le reventaron el marcador. El portero nigeriano no pudo más y cometió un error que le costó la eliminación. Gol de Pogba y un autogol que daba por finalizada la noche 2-0. Luego Costa Rica se enfrentaba con Grecia, noches épicas con paradas de Keylor Navas. Ruiz adelantaba a los ticos al minuto 51, pero el greco Papastopoulos empataba al último minuto. Se fueron a penales. Keylor acudiría a Dios y este lo hizo parar el penal de Gekas, consiguiéndole a Costa Rica estar en cuartos de final por primera vez. Las calles de dicha nación se vestían de júbilo. Ahora la Bélgica de Kevin De Bruyne y Lukaku se enfrentaban a los Estados Unidos del porterazo Tim Howard, quien marcó un récord Guinness con 16 paradas a quemarropa en un mismo partido de una Copa del Mundo. El portero solo llevó la noche a la largue, pero así como pasó con el de Nigeria, este también no pudo aguantar más tantos disparos. Golazos de Kevin De Bruyne y Lukaku llevarían a Bélgica a los cuartos de final. Y bien, Argentina fue otra de las naciones que le tocó sufrir en el alargue, 0-0 ante una humilde Suiza. Literal tuvo que bajar un ángel a salvarlo, sí, un golazo del Angelito Di María con pase de Messi a tan solo 2 minutos de irse a penales. Argentina 1, Suiza 0. Ahora bien, cuartos de final. El mundo se cae y solo 8 naciones quedan de pie. Argentina venía cansada y ahora les tocaba enfrentarse a Bélgica. Contra los belgas muchos esperaban otra guerra más, pero no, fue todo lo contrario. Un gol tempranero de Higuaín fue suficiente para clasificar al albiceleste a las semifinales. Sí, así sin más. Alemania sepultó los sueños de Benzema con Francia en su única Copa del Mundo. Tras un centrazo de Toni Kroos, Hummels marcó el único gol de la tarde. Esto mientras Neuer se ganaba a pulso de parada su futuro guante dorado. La poderosa naranja mecánica de los holandeses someterían contra las cuerdas a la Costa Rica de Keylor Navas. Keylor paraba fusilazos a montones y cuando no podía pararlos, el palo lo terminaba salvando. Noche de locura la cual no pudimos entender por qué seguía 0-0. El encuentro se fue a penales y allí Holanda sacó a su arma secreta y cambió al portero que tenían y metió a Timmy Krul, un famoso parapenales holandés, quien salvó 2 penales mientras que Keylor esta vez no pudo parar ni uno. Holanda avanzaba a las semifinales mientras que Costa Rica, pese a las lágrimas, se iban con la frente en alto tras darnos el mejor mundial de su historia. Muy bien, sigamos. En estos cuartos de final el verdadero choque de titanes sería el de la Brasil anfitriona contra la Colombia espartana de James Rodríguez. Noche épica bañada de lágrimas. Thiago Silva abría el marcador tras un córner al minuto 7. Colombia reacciona rápido, pero tristemente le anularon el gol a Yepes por un supuesto fuera de lugar. Estaba tenso el partido, pero David Luiz se vestiría de Roberto Carlos para mandarse un fusilazo de gol con un tiro libre a larga distancia. La afición brasileña estaba enardecida, sin embargo el júbilo se transformó en silencio tras la falta que cometió el portero Julio César en una salida. Penal con gol de James al minuto 80 que invitaba a Colombia a soñar con la remontada, pero no pudieron. Sin embargo, lo peor de la noche estaba por ocurrir. El heredero de Pelé, el príncipe que buscaba ser rey, sufriría la peor lesión de toda su naciente carrera. El colombiano Zúñiga por la espalda le fracturaba la vértebra a Neymar. Brasil lloraba la salida de su príncipe, quedándose huérfana en su propia Copa del Mundo. Ahora sí comenzaría el verdadero dolor. Les tocaba enfrentarse ante los alemanes en semifinales
finales y no contaban con su máxima estrella. Se les venía una masacre anunciada. Además de Neymar, Brasil tampoco contó con su mejor defensa. Sí, Thiago Silva quedó afuera tras la acumulación de tarjetas. Esto sin contar con que Marcelo en ese justo momento se encontraba mentalmente descolocado y muy fuera de sí, ya que 2 días antes de este partido se enteró de la noticia de que había fallecido su abuelito. Esto le afectó de más y no estaba concentrado en dicha Copa del Mundo. Iban a perder, pero no sabían por cuánto. Ahora sí, que empiece la maldita carnicería. Thomas Müller marcó el primer gol en el minuto 11 y Klose fusilaba el segundo al minuto 23. El alemán de 36 años en ese entonces rompía el récord de Ronaldo Nazario tras meter su gol número 16 en los mundiales. Tan solo analicen esto. Rompió el récord de Ronaldo el Fenómeno en el partido 7-1 contra su Brasil, en el Mundial de Brasil, y con el mismo Ronaldo adentro del estadio observando todo como el comentarista de Brasil. La noche literal no podía ser más oscura, y esto con el mismo técnico que los había convertido en pentacampeones del mundo. La catástrofe no podía ser peor. Muchos dicen que fue el karma que atrajo el entrenador tras negarse a convocar a Ronaldinho para esta copa. Ronaldinho se lo había pedido, ya que estaba en buen nivel tras ganar la Libertadores del año pasado. Pero bueno, ya lo hecho está. Qué triste, la masacre mundialista seguía. Toni Kroos marcó el tercero en el minuto 24 y metería su doblete tan solo 1 minuto después. Parecían repeticiones, pero no, eran goles reales. Sami Khedira metió el quinto antes de la media hora del juego. Alemania tuvo piedad y no les quiso meter más en esa primera parte. Miren esto, ya el partido en sí no era lo que captaba la atención de todos, no. Lo que llamaba la atención del mundo eran las gradas de ese estadio. Tenían paralizado al planeta. Veíamos como padres, madres, hijos, abuelos, todos estaban envueltos en lágrimas presenciando el funeral en vida de la selección entre comillas más poderosa del mundo. Neymar, frustrado desde el hospital, golpeaba su almohada sin creer lo que estaba viendo. Maldita sea, ya basta. Brasil, sin saberlo, se enfrentaba a su juicio final. Este sería el verdadero mundial donde la pentacampeona del mundo moriría para siempre. Y aún faltan todavía 2 goles para cerrar la humillación. El alemán Schürrle se encargaría de meterlos al 69 y 79. Oscar marcó el gol de la burla al minuto 90. Sí, de la burla, porque ya para qué lo intentaban. Brasil bajaría al sepulcro con un marcador que decía 7-1. Sin lugar a dudas, la peor derrota en toda la historia de los mundiales. Alemania pasa a su gloriosa final. Seguían las infartantes semifinales. Holanda y Argentina se fueron a la guerra en una noche áspera y sin goles. Las defensas se impusieron dejándonos el marcador 0-0 a penales otra vez. Esta vez Holanda no quiso sacar a su portero para penales como lo hizo contra Costa Rica. Hasta el sol de hoy no sabemos por qué y lo lamentarían. Romero asumió el mando como el protagonista y paró los penales de Vlad y Schneider. El júbilo retumbaba hasta el obelisco. Argentina pisaba nuevamente una final, hecho inédito que no pasaba desde el Mundial de Maradona en el 90. La historia se reescribía frente a nuestros ojos. Argentina versus Alemania en una misma final, así como en el 86 y luego en el 90, como lo acabé de decir. Ambas naciones se disputaban la Copa del Mundo. Vistieron a Messi de azul, así como habían vestido al Diego en 1990. Sin embargo, no todo era épico. Argentina esta vez no pudo contar con su ángel. Sí, Di María llegó lesionado, pero
perdió el que pudo ser su partido de la verdadera gloria. Muchos esperábamos a la Alemania que salió contra la Brasil del 7-1, pero no, los teutones salieron con mucha timidez, no arriesgaron mucho al ataque, mientras que Argentina sí. Tras un error de Toni Kroos, el balón le quedó servido al Pipita Higuaín, quien no supo aprovecharla. Solo contra Neuer patearía desviada la pelota, error que lo acompañaría durante toda su vida. Sin embargo, 9 minutos después metería un golazo con asistencia de Messi, pero no, estaba adelantado y se lo anularon. También los alemanes estuvieron a punto de llegar al descanso con ventaja. Un cabezazo de Howell se estrelló contra el bendito palo. Messi falló también un gol de los que suele meter de costumbre, pero nada, no sabíamos qué diantres estaba pasando. La pelota no le entraba a nadie. La polémica llegó 10 minutos después. El portero Manuel Neuer le resetearía el cerebro a Higuaín dentro del área tras un encontronazo. Clara falta que el árbitro italiano Rizzoli no quiso aceptar. Le temblaron las piernas y no se atrevió a pitar el penalti. Qué triste. Se iban a la largue y los errores, o mejor dicho, horrores continuaban. Miren esto, Palacio se quedó ciego ante la portería. ¿Cómo diantres falló eso? Alemania anunciaba una sustitución. Miren, el mítico Miroslav Klose salía y entraba un desconocido Mario Götze. Klose le dio la bendición y al minuto 113 veríamos cómo ese Götze la bajaría de pechito y de zurda, enterrando la oportunidad dorada que la Argentina de Messi tenía para conquistar la gloria. Alemania 1, Argentina 0, y se proclamaban así tetracampeones del mundo. Messi nos daría la postal más dolorosa de todas, mirando allí con un lamento serio la copa que no se le daba. Por fortuna ya sabemos lo que sucedería unos años después, pero bueno, ya eso lo dejaremos para otro video. Alemania campeona, pero Leo recibía el Balón de Oro como el mejor goleador de dicho mundial. James la bota dorada como el máximo goleador con 6 goles, y Neuer el guante dorado como el mejor porterazo del mundo en ese año. Sin lugar a dudas, la copa más sufrida, pero al mismo tiempo la más épica y enérgica de estos últimos tiempos. El mundial de las mayores sorpresas, Brasil 2014.